Buenas noches, hermanas, buenos días, buenas tardes, según sea el horario en que estén viendo este corto video. ¿Verdad? Yo bendigo la vida de todas mis hermanas en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante en la vida de todo cristiano, y a lo mejor pareciera que es algo muy usado, muy predicado, muy comentado, pero cuán importante es que nunca lo dejemos de hacer, que es la oración. La oración, que es simplemente, ¿verdad?, el comunicarnos con Dios, lo que nos conecta con Dios, lo que me hace sentir su presencia, lo que hace que yo te exprese mi gratitud, exprese mi necesidad, exprese también mi alabanza, porque orar a Dios también es alabarlo, es bendecirlo, es glorificarlo y exponerle a Él nuestras peticiones. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo capítulo 6, ¿verdad? Dice que los discípulos le pedían a Jesús: enséñanos a orar. Los discípulos miraban acerca de Jesús que hacía milagros, que Él era poderoso, y en lugar de decir enséñanos a hacer milagros, ellos conocían y se daban cuenta de la fuente del poder de Jesús, que era por medio de esa comunicación que tenía con su Padre. Dice que Jesús, muy de mañana, ¿verdad?, él salía, se apartaba para orar, para hablar con su Padre, y él era el Hijo de Dios, y él nos enseñaba que en la humanidad que él tenía, porque recordemos que Jesucristo, aparte de ser el Hijo de Dios, ¿verdad?, también él vino en carne, y en esa humanidad él nos enseña que es necesario que nosotros busquemos el rostro de Dios, porque para ser bendecidos en esta humanidad, para que Dios conozca lo que yo quiero decirle, lo que anhelo decirle, no tan solo lo que pido, sino lo que para mí Él es adorarlo y expresarle la gratitud que hay en nuestra vida porque nos ha guardado, porque nos ha protegido, porque aún estamos de pie, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo en este tiempo, seguimos de pie. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel a su palabra, a lo que Él ha dicho. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que hay situaciones que también pueden estar evitando que mi oración llegue al Padre. ¿Verdad? Hay situaciones en nuestra vida, lo que estemos viviendo o cómo nos estemos sintiendo, que de alguna forma están evitando que nuestra oración llegue a los oídos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías 59:2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el pecado es una de las situaciones en la vida de todo ser humano que nos apartan de Dios, o Él hace que Él oculte su rostro de nosotros, dice, para no oír. ¿No oír qué? Pues la oración que damos, la oración que expresamos, el querernos comunicar con Dios. Eso lo corta, lo hace difícil el pecado que vivimos, el pecado en el que muchas veces estamos y no nos damos cuenta. Ciertamente existe el pecado por omisión y por comisión. El pecado por omisión es omitir hacer el bien que sabemos hacer. Sabemos hacer las cosas y no lo hacemos. Eso es pecado. El pecado por comisión es cometer las circunstancias, cometer actos que desagradables a Dios. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, por omitir hacer cosas, estamos en una relación cortada con Dios, en una relación que ya no es relación, porque sabemos que debemos orar, sabemos que debemos leer su palabra, sabemos que tenemos que nosotros cantarle, alabarle con nuestra vida, pero no lo hacemos. Lo que hacemos es dejar pasar el tiempo. Dejar pasar el tiempo, y pensamos, como dice el libro de Ageo, ¿verdad? Pensamos que no es el tiempo de levantar y construir la casa de Jehová en nuestra propia vida, pero hoy es el tiempo de que nosotros nos demos cuenta de que es necesario que nos arrepintamos de pecado, que nosotros dejemos atrás toda maldad, todo pensamiento contrario, y que nosotros, ¿verdad?, podamos entonces así hablar con Dios, comunicarnos con Dios para ser escuchados por Él. Otra de las cosas, ¿verdad?, que no funcionan en la oración,
o que hace que Dios también cierre sus oídos y que no escuche eso o que se moleste con esa clase de oración, pues es la oración que hacía el fariseo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 18 del 11 al 14 nos tiene esta pequeña pues reflexión a los discípulos como a nosotros hoy en día y dice que el fariseo, ¿verdad?, se puesto en pie y él arrogantemente oraba, él creía que oraba, ¿verdad?, y hablaba con Dios y le decía gracias porque yo no soy como este publicano, gracias porque yo estoy bien, yo he guardado tus mandamientos. Esa era una oración arrogante, una oración que no surtía efecto para nada, era una oración egoísta, una oración que solamente se levantaba su ego o se enaltecía él, cuando en la oración correcta lo que debemos hacer es ir y levantar el nombre de Cristo, es exaltar el nombre de Dios y lo que nosotros tenemos que hacer es reconocernos quiénes somos realmente, porque nosotros sin Dios no somos nada, solamente su sangre preciosa ha pagado el precio que nosotros debíamos de pagar y nos ha limpiado, como dice primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero aún más su sangre preciosa nos lava de toda maldad, y eso es lo hermoso de la confesión, o sea, del arrepentimiento, que aparte de que somos perdonados, Él nos lava con su sangre preciosa. Y vemos a la par en esta oración que se hace ahí en el libro de Lucas, ¿verdad?, de acerca de esta oración, Lucas capítulo 18 y del 11 al 14, dice que también el publicano oraba y él de rodillas se reconocía delante de Dios y él decía pues lo que él era y le decía, Señor, te necesito, parafraseando, ¿verdad? Él decía, te necesito y necesito de tu perdón y de que tú me ayudes. Y entonces dice la palabra de Dios ahí que el que se levantó bendecido, que el que se levantó perdonado, justificado, esa es la palabra, pues fue el publicano, ¿verdad? El publicano ciertamente cobraba los impuestos y a veces hasta tenía que quizás defraudar, no lo sé, pero él lo reconocía. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pues que reconozcamos quiénes somos y que nos acerquemos a Dios en oración, pero no con altanería, no, pues soy hijo de Dios y entonces a mí me tiene que Dios contestar y a mí me tiene que dar todo. No, hermanos, somos hijos de Dios bendecidos por su gran misericordia. Nos alcanzó, nos hizo sus hijos por medio del sacrificio tan grande de Jesús en la cruz. Ese fue el precio que nos hizo justificarnos delante del Padre, no nuestros propios méritos, nos justificó la sangre de Cristo Jesús. Entonces esto es muy importante. También hay otra clase de oración que es sin sabiduría, la oración que se hace sin entendimiento, una oración que solamente que podríamos considerar esa oración egoísta de solamente para mí, pero una oración para mi placer, para mi querer solamente, y eso lo vemos en el libro de Santiago capítulo 4 versículos del 2 y 3, y ahí dice, en el versículo 3 dice, pedís y no recibís, dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, estamos pidiendo mal. ¿Qué es lo que realmente tenemos que pedir? La oración no solo es pedir. Ya lo veíamos. La oración de inicio es entrar, como dice el libro de Mateo capítulo 6, alabando y reconociendo, que es la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Pero en esta situación de que habla Santiago, él dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y enfáticamente está diciendo, estás pidiendo solamente para deleitarte tú, para tu placer. Estás pidiendo, dice, para gastar en vuestros deleites. Entonces, esa oración tampoco es efectiva. Esa oración tampoco es constructiva. No funciona, no sirve. ¿Verdad? Y es curioso darnos cuenta que hay oraciones que no sirven, hay oraciones que no son efectivas, hay oraciones que no llegan al Padre,
porque hay impedimento de pecado, las que no sirven es porque los hacemos con un corazón egoísta, con un corazón vanidoso como el corazón del fariseo. Entonces, esas oraciones son inútiles. Perdemos simplemente el tiempo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, cuando oren, dice, entren en sus aposentos, o sea, guardados en su recámara, habla tú con Dios, y que no nos guste a nosotros como el fariseo, ¿verdad? Pararme a la puerta, en la calle, en la banqueta, porque ya llegó mi tiempo de oración y ahí levanto mis manos o ahí me hinco y que todos me vean. Pues nuestro pago ya está en que todos me ven. Pero ¿qué es lo que tiene que producir una oración? Una oración tiene que producir en mi vida el conectarme con Dios, el hablar, en comunicarme, porque hablar y hablar a veces no es comunicarme. Comunicarme es darme a entender con Dios y que Él me entienda a mí y que yo le escuche a Él también. Porque la comunicación tiene que ser el receptor y el emisor, quien yo le hablo, él me entiende, Él me habla y yo entiendo. Esa es una oración. Entonces, nosotros tenemos que ver que la oración es poderosa. La oración es sin igual. La palabra de Dios también nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Dice que hasta eso produce confianza. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Leyendo la palabra de Dios nosotros podemos conocer cuál es su voluntad, asistiendo a las reuniones donde me explican la palabra, o viendo los en vivos, ¿verdad? Que de tu iglesia si no puedes salir, viendo videos como este. Yo puedo conocer la palabra de Dios, pero dice, esta es la confianza, dice, que tenemos en Él. ¿Quién Él? En Jesucristo. Nosotros ahora tenemos confianza en Jesucristo porque estoy orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para este tiempo y todos los tiempos? Que el pueblo sea sanado, que el pueblo tenga su sustento. Dios siempre quiere proteger. Él nos quiere tener como esos árboles plantados junto a corrientes de agua. Pero para ser esa clase de árboles nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestra mirada en Jesús. No en el hombre, no en el gobierno, no en lo que gano, no en mi propia habilidad, no en mi talento, porque eso son armas, herramientas simplemente que Dios nos ha dado, pero la bendición poderosa viene por la obediencia a Dios. No hay más bendición completa que obedecerle a Él, y entonces Él a sus hijos obedientes los bendice. Él a sus hijos que le aman de todo su corazón va a traer esa bendición. Nosotros tenemos que pedir bien, saber pedir con un corazón limpio, con un corazón agradecido, con un corazón humillado, con un corazón que reconozca su pecado, con un corazón que entienda que a Dios solamente se le llega por medio de Jesucristo, que es el que nos justificó en la cruz del Calvario, y por medio de la redención que Él ya dio para nosotros por su sangre, y por medio del reconocimiento y arrepentimiento de toda mi maldad. Y entonces ese Dios amoroso vendrá a nosotros y escuchará nuestra oración. ¿Cuántos salmos fueron escritos tanto por Asaf, por David y otros salmistas, verdad? Donde dice, clamé y me escuchaste, me acerqué a ti y en mi clamor tú me entendiste, tú viniste a mí en mi socorro. Y nosotros quisiéramos eso, que en este clamor también Él viniera a nosotros en ese socorro. Yo le doy gracias a Dios por la vida de todas las mujeres que puedan estar escuchando esta palabra. Hermanas, seamos valientes. Los tiempos no son muy buenos, pero Dios sigue siendo bueno. Y Él sigue siendo Dios y Él sigue sentado en su trono porque Él sigue siendo Rey. No nos amedrentemos, seamos valientes y esforzadas, ¿verdad?, para seguir adelante. Seamos mujeres que se atrevan no a hacer ruido en las calles simplemente por hacerlo, sino a hacer ruido en tu hogar con la palabra de Dios de dirección, de fortaleza, de ánimo, de fuerza, de dirección por medio de la palabra de Dios, y que nunca olvidemos doblar nuestra rodilla
por la vida de nuestros hijos, del esposo, de nuestros padres, del gobierno, por orar por todos, por los enfermos de todo el mundo, por la economía de todo el mundo y para que Dios siga haciendo su obra y su voluntad en nosotros aquí en la tierra. Que Dios te bendiga mucho, hermana. Que Dios siga fortaleciendo tu fe, que el desánimo no llegue ni se apropie de tu vida. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo tu vida. Amén.